Buenas noches. El Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y el Grupo de Investigación y Consultorías Contables ICO les dan la bienvenida a la quinta charla del Seminario Tendencias de la Investigación Contable, encuentro académico que tiene como objetivo construir un espacio colectivo para compartir las diversas posibilidades de investigación en aras de incentivar los procesos de creación de saber y soluciones en el campo contable y afines. Saludamos muy especialmente a los conferencistas, a la comunidad universitaria, los académicos, investigadores y profesionales que nos acompañan el día de hoy. A nuestros asistentes les recordamos que el Seminario de Tendencias de la Investigación Contable también se realizará el día de mañana, 4 de marzo, en este mismo auditorio 10106. El tema que se irá a tratar mañana girará en torno a la pregunta: ¿es posible formar universitarios para construir pensamiento contable y aportar soluciones innovando? Les recordamos la metodología que estaremos utilizando. Hemos previsto 1 hora de exposiciones y 30 minutos para preguntas. Sus inquietudes se harán por escrito en el formato entregado por los estudiantes de apoyo y serán seleccionadas. Para esta jornada de reflexión, la reflexión girará en torno a la pregunta: ¿cuál es el contexto de los desarrollos normativos en contabilidad y su relación con los procesos de estandarización contable internacional? El día de hoy nos acompañan la contadora pública Lina María Muñoz, profesora del Departamento de Ciencias Contables, y la cual está liderando la línea de investigación Caracterización Internacional. El contador público Carlos Eduardo Castaño, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y líder de la línea de investigación Procesos Normativos. Y la estudiante y investigadora en formación Carolina Ochoa, perteneciente a la línea de investigación Procesos Normativos. No siendo más, y teniendo en cuenta la metodología ya mencionada, demos inicio al seminario con los profesores y la estudiante que nos acompañan el día de hoy. Muy bien, buenas noches. La línea que en estos momentos, digamos, ocupa el capítulo de caracterización internacional de contabilidad, hemos querido como tomar como título Retos y desafíos en el desarrollo contable, un camino por recorrer. Cuando hablamos de la línea de caracterización internacional, digamos que en el ambiente en el que estamos hoy inmersos en Colombia, un ambiente de convergencia, un ambiente de armonización contable, es muy fácil poder entender o querer entender cuando se habla de caracterización internacional que eso hace referencia únicamente a la estandarización o a las normas de contabilidad o de información financiera. Nosotros, desde que comenzamos el primer proyecto, que se tituló Huellas y Devenir Contable, se hizo como el alcance, se determinó el alcance de lo que iba a ser la línea de investigación, y en ese entonces se definió que era muy limitado hablar de caracterización internacional refiriéndose solamente a los procesos de estandarización o de armonización contable. En ese sentido, digamos que nosotros hemos mirado lo que en estos momentos rodea o está dentro del contexto de todos esos procesos que viven la contabilidad en el día de hoy. Si nosotros vamos a lo que es el alcance de la línea, entonces vamos a ver que hay una serie de temáticas que confluyen y que le están dando forma hoy día a la contabilidad o que le están agregando elementos para el desarrollo a la contabilidad. Esas temáticas nosotros las agrupamos en varios, digamos, grupos. Incluso uno podría pensar que hay como una relación muy directa o muy cercana con otras líneas de investigación, y eso podría pensarse así. De hecho, la idea es poder compartir algunas problemáticas pues con otras líneas y poder tener un enfoque muchísimo más amplio y llegar a conclusiones pues obviamente que permitan desarrollar de verdad acervo contable para nuestra profesión. En cuanto a todas las temáticas que confluyen en lo que es la caracterización internacional de la contabilidad, tenemos lo que es la gestión financiera y las finanzas corporativas.
En un ambiente globalizado, pues obviamente todo el tema de las finanzas, de los indicadores, el concepto del dinero, el valor en el tiempo, todo esto se hace muy importante, muy relevante para efectos de todo lo que son los procesos de medición y de valoración en un contexto, digamos, donde apremia hoy todo el tema financiero, sobre todo cuando estamos hablando de negocios en un mercado global, donde se busca de alguna manera una estabilidad en los negocios utilizando instrumentos de cobertura. Tenemos todo lo que es la economía y el entorno global, que si bien los desarrollos pues, se han acelerado en las últimas décadas, son desarrollos que todavía no se vislumbra como un fin o un límite para ellos. Entonces todos los días estamos viendo cómo alrededor del mundo pues se habla de una economía no solamente sin fronteras, sin barreras, sino que eso también ha traído otro tipo de negocios, otra forma de hacer negocios. Tenemos lo que es el control y el aseguramiento, que es un tema que viene a permear también la contabilidad, sin entrar en el detalle propiamente de lo que es la auditoría o el control interno o el control dentro de las organizaciones. Es importante cómo estos temas de aseguramiento dentro de lo que son los organismos reguladores y quienes están, digamos, como construyendo esas líneas, esos lineamientos a nivel mundial, cómo ellos de alguna manera con las directrices y con las decisiones que toman, pues de alguna forma están introduciendo elementos para los profesionales de la contabilidad que tienen que estar siendo observados permanentemente y que adicionalmente le van generando unas necesidades y le van agregando unas características a esa información. Estamos hablando también de todo lo que es la contabilidad de gestión y todo lo que son la gestión dentro de la organización, que es supremamente importante en el sentido de que ya no se habla solamente de la información por el control ni por, digamos, como la necesidad de informar de la gestión de la administración propiamente dicha, sino que ahora se están hablando de una información más integrada. Ya no solamente hablamos de información contable financiera, sino información complementaria. Hemos visto cómo en los últimos años los informes que antes eran informes simplemente de gestión, ahora se habla de unos informes de gestión sostenible o unos informes de gestión mucho más amplios que van tocando unas líneas que indican que no solamente se habla de los estados financieros, sino de elementos que son relevantes a la hora de poder dar un concepto, un criterio, una opinión respecto de lo que está pasando en las organizaciones. Hablamos también de lo que es la regulación y la fiscalidad, entendida la regulación pues como ese acervo normativo que va creciendo y esos acuerdos que se tienen entre países, entre naciones, acuerdos multilaterales que van a permitir, digamos, como esa viabilidad de los negocios y a la vez que van a demandar también de los profesionales, pues obviamente unos lenguajes que permitan ese interactuar en esos mercados y en esos ambientes globalizados. No se puede quedar por fuera el contexto de la contabilidad financiera y todo lo que tiene que ver con la información, los datos contables financieros de las organizaciones, todo lo que es los informes, las revelaciones, todo lo que hace parte de esos elementos que entrega la contabilidad, el tema de la ética y la responsabilidad social empresarial, no propiamente dicho, digamos como esos temas propios, coyunturales de la responsabilidad social, sino cómo esa responsabilidad social viene a demandar también de la contabilidad esos elementos, digamos, como de interrelación y que fortalecen y que van dando directrices y parámetros para generar una mejor información y unas mejores decisiones dentro de las empresas. Tenemos un tema que es supremamente importante en estos ambientes globalizados que tienen que ver directamente con la gobernabilidad, el gobierno corporativo y las buenas prácticas. Hoy día en los ambientes de mercado global, pues las empresas tienen que tener unos gobiernos corporativos que les permitan y que les den la garantía a quienes están en el mercado de interactuar con una mayor seguridad, con una mayor certeza de que obviamente las negociaciones y lo que se hace pues corresponde a unos acuerdos previos. Entonces eso da seguridad en la inversión y obviamente esta seguridad en la inversión pues no solamente trae más inversión sino desarrollo económico a los países. Entonces de eso se trata, de lograr una cierta estabilidad, aunque no podemos decir que un desarrollo, digamos, de una norma o un acuerdo internacional va a eliminar, digamos, los problemas que tenemos hoy día de corrupción o de crisis financieras
o de, digamos, de riesgos del mercado, pero al menos empieza a ser como un camino para empezar a construir unas bases que permitan sí, disminuir algunos riesgos y obviamente pues poderlos atender de la manera cuando se presenten muchísimo más adecuada y de forma pertinente. Y obviamente este ambiente globalizado pues está generando unas alternativas y unos escenarios para los negocios totalmente innovadores. Hoy vemos cómo hay negocios que se pueden tener desde la casa. Una persona puede perfectamente tener negocios supremamente amplios en cuantías, en relaciones con otros países, con otros intermediarios, simplemente a través de su instrumento electrónico, o sea su computador, o sea un teléfono, un iPad. Él puede estar perfectamente haciendo transacciones a nivel mundial sin ningún tipo, digamos, de logística o sin unas empresas pues como con volumen en cuanto a los activos como los que estamos acostumbrados nosotros a ver en unas épocas, unas décadas atrás. Entonces ahora todo ese contexto es lo que empieza a permear y empieza a generar alrededor de la contabilidad unos escenarios que nos empiezan a cuestionar o que nos empiezan a presentar preguntas respecto de cómo se ve la contabilidad en ese contexto y frente a todas esas temáticas que empiezan a demandar de ella, obviamente, respuestas. En ese sentido, nosotros todas estas temáticas inicialmente, junto con Angélica Juliana, que fue la estudiante en formación que compartió conmigo este tiempo, partiendo de huellas del primer ejercicio que se hizo haciendo como un recuento de todo lo que se venía trabajando en cuanto a modelos internacionales, a caracterización internacional en varios contextos, no solamente dentro de la universidad, sino en el contexto nacional, y algunos autores latinoamericanos y europeos, nos dimos a la tarea como de identificar pues, qué era lo que se venía investigando, de qué se venía hablando en las últimas décadas al respecto. Lo que vimos es que en Colombia, en otros países, pues digamos España y otros países europeos, digamos que han tenido un desarrollo un poquito más amplio en cuanto al tema del modelo internacional, pero nosotros en América Latina hemos visto que solamente en los últimos 15 años se ha dado como un desarrollo, digamos, en cuanto a estos temas de empezar como a preocuparse. Si bien es cierto, siempre el modelo internacional, hablando propiamente de los procesos de armonización frente a las normas de contabilidad e información financiera, siempre habían sido un referente y se deja ver así en los textos y en los escritos que se tienen por algunos profesores, en la medida que ellos hablan de que parte de nuestra normatividad en cuanto al marco conceptual, el decreto que nos rige hoy en día, pues tiene sus orígenes en los marcos conceptuales de los modelos internacionales. Entonces, digamos que siempre se había tenido como referente, y ese tenerlo como referente había sido como objeto de observación por algunos académicos que se habían dedicado en los últimos años pues a hablar de las bondades o de las dificultades que tendría ese modelo al ser, digamos, incluido o armonizado en nuestra legislación colombiana. Ya con este proceso de armonización que se viene o que se desató con todo el desarrollo de lo que fue la apertura económica en los 90 y que se vino desarrollando de ahí en adelante, pues obviamente este proceso de armonización llega, digamos, como a su punto máximo en lo que fue la ley 1314, después de muchos proyectos y decretos que se tuvieron, y con eso se dio como un punto de partida para todo ese proceso que nosotros llamamos convergencia a normas internacionales, y que empieza obviamente a traer de una manera más firme a todos los empresarios, a todas las personas que están involucrados en los negocios, a tomar en serio algunos temas como los temas de sostenibilidad, de gobernabilidad, de políticas, de control administrativo, de regulación, para poder atender de mejor manera sus negocios. Es así pues como nosotros, atendiendo como a esos estados del arte, podemos definir una cartografía de problemas que los asociamos básicamente en 6 temáticas hasta el momento teníamos planteadas.
lo que tenía que ver todo con el tema de ética, gobierno corporativo y responsabilidad social, porque son elementos que están muy directamente relacionados y que casi siempre le apuntan, digamos, como a las mismas preguntas, o que tienen, digamos, como un principio, digamos, como que los une. Hay como un ADN entre esos tres temas que nos permite hablar de manera fácil de esos tres temas. Tenemos todo lo que eran los sistemas de información y comunicación dentro de lo que es todo este contexto internacional, y estos sistemas de información y comunicación, hablando propiamente en la generación de reportes, en la generación de información, y cómo se va dando la calidad de esa información a través de que esos sistemas se van desarrollando y vienen a generar pues nuevas tecnologías y nuevos datos para la toma de decisiones. Tenemos también lo que es la economía, el entorno global y la naturaleza de los negocios, que van muy de la mano porque tienen que ver obviamente con esos desarrollos que se dan no solamente en la economía micro dentro de la empresa, sino que van escalando a una economía macro, donde podemos hablar de negocios, exportaciones, importaciones, negocios multinacionales, transnacionales, que obviamente pues generan, digamos, otras dinámicas empresariales. Tenemos lo que es la gestión financiera, y dentro de esa gestión financiera lo que exige un mercado global, que básicamente es el poder tener la seguridad de las transacciones cuando se traza en divisas o en otras monedas, para efectos de asegurar los resultados de las operaciones. El control y el aseguramiento, y lo que es la parte de la fiscalidad, hablando también de la parte impositiva, que obviamente juega un rol aquí bien importante, sobre todo por la cantidad de reportes que se vienen a presentar, por los informes y por las, digamos, otras formas de generar informes y de generar control dentro de las organizaciones con las normas de aseguramiento, como es por ejemplo los informes que tienen que ver, que nosotros no estamos, digamos, muy relacionados con ellos, pero trabajos de compilación, trabajos de control dentro de las organizaciones que empiezan a ser relevantes en este momento. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la contabilidad financiera, ya propiamente dicho, dentro de la empresa. Con esta cartografía pues nos dimos a la tarea de ir formulando unas categorías de problemas donde nosotros pudiéramos llegar como a un lugar donde nos pudiéramos como concentrar en los problemas más relevantes y que pudieran darnos como vía o línea para lo que será nuestro trabajo futuro, o ese camino que nosotros vamos, digamos, como a plantear y que va a ser el que vamos a comenzar a recorrer en todo el ejercicio de investigación de la línea de aquí en adelante. Obviamente cuando nosotros hablamos de lo que es la primera categoría de la uniformidad de la información contable, pues obviamente se puede abordar en un, digamos, en un enfoque cualitativo, cuantitativo, y obviamente eso nos va a permitir a nosotros hacer reflexiones respecto de las preguntas que nosotros tenemos, donde vamos a hablar en la parte cualitativa básicamente de impactos que se están generando dentro de la información que las entidades están presentando, los efectos al interior de la organización y cómo esos efectos obviamente permean esa información y los datos que se presentan, de las características del modelo. Hay algo bien interesante que es como las consecuencias alrededor de la organización y de cómo todo eso se traduce en unas políticas contables, que finalmente es lo que le está dando ahora la forma, o la que está dando como los lineamientos a lo que es la contabilidad dentro de las organizaciones, en un modelo contextualizado de, digamos, pues proveniente de un modelo global o internacional. En la parte cuantitativa, nosotros digamos que cuando planteamos las preguntas o algunas de las categorías de preguntas que seleccionamos como relevantes para un enfoque cuantitativo, obviamente aquí tiene mucho que ver el poder encontrar relaciones o correlaciones entre variables que nos van a determinar o nos van a ayudar a entender las desviaciones o todo lo que se puede presentar, pero ya de una manera, digamos, más medible, por decirlo de alguna forma, en cuanto a los métodos de las valoraciones, las estimaciones y todos, digamos, como todos esos elementos que nos trae el modelo internacional
en un cambio de paradigma, ya no solamente hablar del costo histórico o el costo incurrido, sino trascender a un, digamos, a un formato o a una forma de estimaciones, digamos, totalmente distintas. Incluso no solamente las condiciones para el registro, sino también los soportes y lo que son las fuentes y los documentos que se están generando ahora. Para la segunda categoría, digamos que también hablamos de, en cuanto a la calidad y la relevancia de la información, las preguntas redundan en palabras claves como las que tengo ahí señaladas, en cuanto a factores de análisis, aspectos de la calidad, de la relevancia de la información, las consecuencias de esa información y esa calidad frente a ventajas o desventajas que se pueden tener para las negociaciones, para poder entrar en mercados, las limitaciones que se pueden tener de información para la toma de decisiones. Y obviamente en la parte cuantitativa, porque también se podría hablar en algún caso, en algunos casos, de metodologías mixtas, básicamente todo lo que tiene que ver con indicadores para la toma de decisiones y elementos de cuantificación o de medición para los elementos de los estados financieros. Cuando hablamos del control y el conflicto, pues obviamente las preguntas que nosotros diseñamos para efectos pues como de hacer un ejercicio de reflexión metodológica redundan en cuanto a las limitaciones, las evoluciones de los diseños, la evaluación de los mismos, que es algo que viene, digamos, siendo como lo más fuerte hasta el momento, todas las ventajas y los escenarios que van generando las nuevas regulaciones y que obviamente empiezan a demandar de la contabilidad teniendo consecuencias y efectos, algunos positivos y algunos no tanto, pues obviamente para el desarrollo de la profesión y el ejercicio profesional. Y en la parte cuantitativa básicamente tenemos relación y correlación de variables y cuantificación básicamente de efectos que tienen que ver con la aplicación de esas regulaciones o de esas limitaciones que se ponen entre quienes regulan y quienes son regulados dentro y fuera de las organizaciones. Para concluir y terminar, pues hay una conclusión del trabajo y de la experiencia a la que llegamos Angélica y yo, y es que cuando uno habla del contexto internacional de la contabilidad, pues obviamente se queda corto el hecho de hablar de una norma o de un estándar, porque detrás de ese estándar y de esa norma hay una cantidad de elementos, digamos, de un estado supranacional, internacional muchísimo más grande, pues que obviamente están demandando respuestas mucho más acertadas y más elaboradas de parte de nosotros como profesionales. También hay una reflexión respecto al trabajo en equipo que ha sido bien interesante en la forma de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo encontramos, cómo se clasifica la información, el orden para trabajar, y yo creo pues que en eso también hubo aprendizajes bien interesantes. Y respecto propiamente dicho a las o relacionado con las temáticas, pues obviamente digamos que las temáticas que nosotros abordamos desde el contexto internacional nos permiten ver la contabilidad desde muchas perspectivas. Entonces es como tener varios escenarios, y en esos escenarios pues nos permiten hacer perspectivas de la contabilidad o del ejercicio profesional desde perspectivas muy distintas, desde ambientes de tecnología, de regulación, desde perspectivas también del control, de los usuarios, del conflicto que se puede presentar entre los mismos. Vemos también, por ejemplo, indicaciones o perspectivas o escenarios vistos también desde lo que es la relación con los linderos con las otras líneas de investigación, que son supremamente importantes, pues si se quiere desarrollar una disciplina fortalecida y obviamente pues fortalecer el acervo contable, que es lo que buscamos con todo eso. Finalmente, pues agradecer, aunque no está presente, a Angélica por el apoyo, por el trabajo y por todo lo que se hizo durante este tiempo, a los que participaron en los diferentes desarrollos de los talleres y en las capacitaciones que se tuvo, como el profesor Marco Antonio Machado y el profesor Carlos Eduardo, que estuvieron al frente, digamos, en la coordinación y en la atención de todo lo que fue el proyecto, y obviamente de todos los estudiantes pues que de alguna u otra manera
han facilitado los espacios y que obviamente nos comprometen a seguir trabajando no solamente por la disciplina, sino por el crecimiento de nuestra universidad y por el fortalecimiento y el desarrollo de la investigación contable en el país. Muchísimas gracias. Buenas noches, vamos a contarles ahora entonces sobre los desarrollos normativos contables, de la instrucción normativa a la utopía regulativa. Para empezar, voy a hacer como un breve contexto sobre lo que ha sido el proyecto Caminos Contables, más específicamente desde esta línea. Bueno, yo pienso que como todas las cosas pues, en la vida, este proyecto surgió de una idea que tuvieron algunos profesores de nuestro departamento de ciencias contables de crear un proyecto que integrara no solo a profesores, investigadores, sino a estudiantes que estuvieran interesados en investigar y que los pudieran apoyar y retroalimentarse pues, de estos espacios. Y ahí surgió el primer proyecto que se llamó Huellas y Devenir Contable. En Huellas y Devenir Contable surgió la línea de desarrollos normativos. Esta línea surgió pues para este proyecto y fue abarcada desde tres perspectivas: las prácticas contables, el control y la profesión. Nosotros consideramos para este pues, nuevo reto Caminos Contables que a pesar de que estas tres perspectivas estaban bien, los desarrollos normativos eran mucho más amplios y abarcaban como muchos más espacios de la profesión que de pronto se estaban dejando por fuera o que se estaban quedando muy limitados en la línea. De este proyecto Huellas y Devenir Contable pues, fue un producto que fue el estado del arte de todas las líneas de investigación, y este se basó específicamente, hablando de nuestra línea de desarrollos normativos, en textos que fueron escritos por profesores del Departamento de Ciencias Contables, teniendo así como un contexto local. Entonces la bibliografía pues para Huellas era basada como en un contexto local, lo que también nos parecía que delimitaba mucho la línea, por lo que decidimos investigar no solo entonces como referentes a nivel local, sino también nacional e internacional, tomando como base 30 textos que consideramos claves, de autores claves, donde pudiéramos identificar y abordar las temáticas o las problemáticas a las que se está viendo enfrentada la línea. Después de toda esa recopilación bibliográfica y de tener los 30 autores, bueno, 30 autores no, los 30 textos claves, porque muchos textos eran de un mismo autor, partimos a analizar cuáles eran las problemáticas y cuáles eran esas cosas que aquejaban a la línea de desarrollos normativos y si eso sí eran realmente problemas. Entonces pasamos a un proceso de depuración donde tomamos todas las temáticas, todo lo que encontramos y decidimos qué era problemas, qué no era problemas, qué se repetía, qué no, y así llegamos a un punto de categorización de problemas, de la cual sacamos 5 categorías. Ya teniendo estas 5 categorías, se partió a un proceso de entonces cómo se le podría dar solución a los problemas que contienen estas 5 categorías. Partimos a un proceso de mirar las metodologías, las posibles metodologías para resolver estos problemas encontrados. Llegando así pues, al producto que hoy tenemos, que todavía está en un proceso de revisión que tenemos ahora pues del café. Bueno, muy buenas noches para todos. Para la línea es importante definir un alcance. Si bien cuando nosotros nos referimos a desarrollos normativos, podríamos estar reflexionando sobre muchos aspectos que se asimilan a los procesos de regulación contable,
y entonces entraríamos simplemente como a hacer una hermenéutica de las normas, pues nos dimos cuenta de que la línea era un poco más superior a este concepto porque implica todo un proceso de retroalimentación permanente entre quien produce la norma, los afectados por la norma, el efecto en la realidad que la misma produce y el posterior camino que se sigue una vez que están establecidas las consecuencias que esto ha generado en sectores de la economía o que genera sobre el desempeño de la profesión contable o sobre aspectos de control, en fin. Cada uno de estos elementos hace que permanentemente haya una retroalimentación entre el efecto que produce un proceso de regulación contable y asimismo cómo ya cuando hay muchos efectos y muchas consecuencias negativas, esto reproduce y lleva a que los emisores de normas tengan que hacer un proceso de revisión y reelaboración de las mismas. Incluso también se podría pensar que hay unos intereses particulares en ese proceso de emisión y aplicación en los cuales digamos que hemos evidenciado cada uno de los problemas. Así las cosas, definimos un objetivo como el alcance de la línea de investigación planteado como analizar las relaciones o influencias de la regulación de la información y prácticas contables, así como el impacto de las actividades reguladas sobre la creación de la nueva regulación. O sea, como un doble efecto en cadena que se produce desde la emisión y lo que hayamos planteado el efecto para la regulación nueva que se va necesitando. Definimos unos componentes entonces a partir de ese objetivo que fueron los que nos permitieron identificar unas etapas o pasos que se daban en el proceso de regulación en contabilidad. Allí, de ese proceso de revisión, nos dimos cuenta que hay unos intereses particulares sobre cada uno de estos componentes. Por ejemplo, el primero es el proceso de emisión de normas. En ese proceso de emisión hay agentes regulativos, hay entidades que necesitan cierto tipo de ajustes en la norma y hay unas consecuencias que produce la norma. Esas normas nos dimos cuenta que tienen una relación directa con los sistemas de información contable, pues los afecta en la medida que cambian algunos de los lineamientos o reglas básicas y fundamentales que se deben aplicar. Asimismo, ese proceso regulativo produce unos efectos sobre la práctica profesional y sobre qué se entiende por el profesional contable en la medida que se van cambiando posiblemente sus funciones, el alcance de sus actividades, las normas que debe aplicar. Y posteriormente eso va a llevar a unas consecuencias sobre el control organizacional. En particular nos referimos en Colombia a un problema que viene sucediendo con la revisoría fiscal. Si bien esta no es la principal intención de nosotros de abordar la línea de revisoría fiscal, porque ella particularmente tiene un alcance, nos hemos dado cuenta que como proceso de regulación es importante entender cómo hay consecuencias sobre el mismo control de la contabilidad. Definimos entonces a partir de ello 5 categorías problemáticas. La categoría problemática se construye a partir de un conjunto de cuestionamientos y un contexto que nos permite a nosotros decir que confluyen un conjunto de problemas que se podrían investigar. Esa colusión de intereses nos lleva a plantear como primera categoría las consecuencias económicas del proceso de regulación contable. Allí nos dimos cuenta que el mismo concepto de la emisión tenía dentro de sí unos intereses particulares y que a partir de esos intereses había unas consecuencias sobre la actividad económica de las organizaciones. Una de las preguntas que nos hacíamos era, por ejemplo, si había una norma que era general, cómo tenía unas consecuencias específicas sobre cierto tipo de actividades económicas. Si uno mira consecuencias que han tenido los procesos de regulación y ahorita la convergencia en Colombia, que creo que tiene una gran relación con la pregunta que nos convocaba hoy, en esa relación de
proceso de regulación, desarrollos normativos en contabilidad, lo que se quiere ser en la contabilidad y a lo que se aspira desde la regulación, y ese concepto de estandarización internacional. Ahí hay unos conflictos, no se ha logrado efectivamente llegar como a un acuerdo, pero hay unas consecuencias directas económicas que se han venido observando. Por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro, que el concepto patrimonial no los favorece, pero que dada la norma como se ha emitido en el país, hace que haya una consecuencia directa y un cambio y una variación importante del patrimonio por pasivo. Ese tipo de consecuencias en un subsector económico nos lleva, por ejemplo, a plantear algunas preguntas más generales, como qué tipo de actividades económicas obtienen mayores beneficios a partir de la estandarización de las normas contables, qué tipo de consecuencias genera la falta de independencia del contador público sobre la realidad que representa a través de sus informes, y eso derivado a partir de este proceso de emisión. En segunda instancia nos encontramos con una categoría que se denomina conflictos de poder en el proceso de emisión de normas. Habíamos manifestado entonces que hay unos entes reguladores donde particularmente hay una participación de quienes o patrocinan el proceso de emisión o un poder político que está allí con unos intereses en algunos casos generales, pero uno podría plantear muchas veces particulares. Por ejemplo, en el país la mayoría de empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas en la informalidad se emitieron normas, como puede ser la división en 3 grandes grupos del país, pero no se pensó, por ejemplo, en que las microempresas necesitan también información importante y relevante para la toma de decisiones, y de todas maneras se emitió una simplificación de la contabilidad porque, pues, digamos, no se le dio esa importancia a este tipo de entidades. Ese tipo de situaciones pues lleva a pensar que hay unos intereses superiores para que se emitan normas a un sector o grupo económico particular que tiene una necesidad. Si lo miramos más global, entonces nos encontramos con el IASB, entidad emisora de estándares internacionales de información financiera, o con el FASB en los Estados Unidos. Son grandes entidades donde hay unos conflictos para favorecer o no cierto tipo de intereses en los procesos de emisión. Si bien conocemos, por ejemplo, el caso de la última crisis financiera, una vez que se da la crisis y se vio que la contabilidad no permitió que esas entidades como que sortearan ese proceso de crisis, se dio un cambio inmediatamente en la regulación en cuanto a los instrumentos financieros. Colombia y en particular Latinoamérica no tendrían ninguna participación sobre este tipo de entidades para el proceso de emisión, lo que también nos lleva a pensar, bueno, y entonces hasta qué punto ese tipo de estándares internacionales representa la realidad de lo que le interesa verdaderamente a una economía. Si bien vemos los antecedentes de esta norma, Ley 1314/2009 en el país, nosotros nos encontramos con una premisa, y era que la economía se tiene que abrir, se tiene que internacionalizar, pero no hay un efecto real sobre este tipo de consecuencias esperadas, porque digamos que dependía no de la contabilidad abrir este espacio, sino quizás de otros intereses particulares. ¿Quién es el beneficiario ahí? Entonces digamos que ahí estaríamos en esa categoría de investigación. Una tercera tiene que ver con las distorsiones del lenguaje contable a partir de la regulación. Esa distorsión del lenguaje, digamos que está permeada por algunas contradicciones que nosotros encontramos entre el interés de la norma y lo que verdaderamente sucede en la aplicación. Muchas veces los mismos contadores públicos generan su propia doctrina, y digamos que esto no es malo,
de por sí es bueno que el profesional tenga la capacidad para entender la regulación, pero cuando no es entendida con el mismo sentido que fue emitida, entonces empezamos a ver ciertas diferencias entre la propia aplicación de lo que sucede en las organizaciones y lo que se esperaba de la regulación. Un caso de lo que leímos, por ejemplo, en la revisión bibliográfica, nos mostraba que cuando los profesionales contables no eran expertos en un tema particular y tenían que aplicarlo para una organización, pues simplemente improvisaban. Entonces se hacía como parecía que era, pero si un experto en el tema fuera a verificar si eso representa efectivamente lo que estaba diciendo el estándar, se encontraban con que no era real. Algunos casos se han dado de optar, por ejemplo, nuevamente en los procesos de elaboración de estados financieros por los métodos más simplificados para la emisión de normas, para la emisión de esos estados financieros y llevar la contabilidad, sin que medie el proceso real que debe estar en un momento de decisión de política contable, y es que representa mejor la realidad de esa organización. Cuando hay posibilidades de decisión, usted debe tratar en todo momento de representar lo que realmente está ocurriendo en el negocio, pero muchos se van es por el camino más fácil, y eso hace que se distorsione la realidad y que no sea comparable entre las organizaciones. Un cuarto concepto, y está muy asociado a lo que sucede en el país, tiene que ver con las limitaciones del gremio. Cuando nosotros hablamos de gremio, pues nos estamos dando cuenta de que en ese proceso de participación de la emisión de las normas no se ha tenido, digamos que, la posibilidad de participación de los gremios en general. Pensemos el gremio académico. Se han hablado de efectos potenciales sobre la economía con el proceso ahorita de convergencia, pero no ha sido del todo creíble lo que se está diciendo, por lo tanto no ha tenido ninguna consecuencia real sobre estos procesos de regulación. No hay una representación real en los procesos regulativos donde se diga si se va a emitir una nueva norma, entonces hay una participación de los representantes de los contadores públicos. No se ha podido ver ese tipo de situaciones en el país. Lo que nos está diciendo es que hay una carencia, una ausencia allí de participación y de poder real de estos gremios, porque hay falta de unidad. Bien es conocido que en el país hay dos vertientes de pensamiento en cuanto a la contabilidad, una nacionalista y otra internacionalista. Esto nos ha llevado a que hayan diferentes apreciaciones sobre lo que debe ser el proceso de emisión de normas en el país, pero ante tanta diversidad y ante poca participación, pues también se encuentra que no hay representatividad efectiva sobre este proceso de emisión. Y un último concepto o categoría de trabajo problemática, entonces serían los dilemas del control organizacional frente a su proceso de regulación en Colombia. Nosotros no quisimos entrar en detalle sobre lo que son todos los procesos de control, porque podríamos haber anticipado algunos ítems importantes en lo que es el control en el sector público, pero creemos más que es de la línea del sector público. Lo que viene ahorita pasando con las normas internacionales de auditoría, hace pocos días pues emitió un decreto reglamentario al respecto, donde dice que las entidades del grupo 1, pues ya los revisores fiscales que están allí tendrán que implementar normas internacionales de auditoría. Incluso nos damos cuenta también que el Código de Ética Internacional apareció por ahí en esos anexos técnicos, lo cual diría entonces uno cambia la ley 43 de 1990, pero pues todavía no es claro cómo fue ese proceso de emisión. Así las cosas, pues hay dudas
fuertes dudas sobre las consecuencias que tiene el cambio de modelo entre lo que actualmente conocemos como revisoría fiscal y lo que se conoce como modelo de auditoría para un mercado abierto, un mercado más liberal, puesto que nuestra cultura, digamos que latina, ha sido más desde el control del Estado de los recursos. En esa medida, pensar en un mercado abierto bajo lo que es el modelo anglosajón nos lleva a que esta figura de la revisoría fiscal exista en la práctica, exista el concepto, pero que efectivamente ya no va a cumplir con sus intereses y sus objetivos. Este modelo entonces ha llevado a que haya muchas preguntas por resolver en cuanto a la regulación y su impacto sobre las actividades de control en el país. Metodologías. Entonces, ¿qué pensamos nosotros sobre cómo resolver estos problemas? Hicimos una revisión en cada una de las categorías. Digamos que aquí vamos a ir viendo cada una de las categorías y hacemos propuestas de cómo podría ser ese proceso de investigación. ¿Cómo iniciar una investigación? Lo primero sería el enfoque. Cuando tú tienes una pregunta y quieres investigar a partir de un tema y luego lo llevas a un problema, entonces digamos que lo primero que se le está dando a la investigación es el enfoque. Pero la forma en que se pregunta va a definir de qué tipo de investigación estamos hablando. Dependiendo de los elementos que componen la pregunta de investigación, vamos a ubicarla dentro de un área del conocimiento, más bien en este caso dentro de un tipo de investigación. Así las cosas, si miramos la primera categoría, consecuencias económicas del proceso de regulación contable, encontraríamos que desde el enfoque cuantitativo es muy posible realizar investigaciones de tipo exploratorio, donde no hay mucho conocimiento sobre el tema y queremos apenas empezar a abordar, descriptivo sobre algunos problemas que hay un conocimiento básico, pero ya se quiere mirar cuáles son las características propias de esos problemas, explicativos, dar un paso más allá y tratar de entender todo el fenómeno completo y qué podría pasar a futuro, correlacionales, cuando vamos a mirar los efectos que produce, por ejemplo, una norma en los resultados económicos de una organización, y algunos estudios de caso que son importantes desde el enfoque cuantitativo para conocer particularmente esas consecuencias. Son enfoques desde el punto de vista cuantitativo que tienen que estar entonces mediados por un análisis del interés del investigador hacia el reconocimiento de los efectos económicos particularmente. Así que esta categoría se va principalmente por el enfoque cuantitativo, pero eso no descarta la posibilidad de hacer investigación cualitativa. Tendríamos la posibilidad de hacer análisis documental y dentro del tipo de estudios cualitativos, uno muy importante, que es el análisis crítico del discurso y cómo entienden las organizaciones las consecuencias que se le vienen generando en sus estados financieros. Así lo hicimos entonces para cada una de las categorías, encontrando por ejemplo en la categoría de conflictos de poder en el proceso de emisión de normas contables que no había una posibilidad de hacer investigación cuantitativa. ¿Y por qué? Porque es que este concepto de conflicto de poder, el poder no es medible en términos numéricos, no es cuantificable, no se puede hablar de escalas de poder, pero sí se puede hablar de unos efectos sociales. En esa medida, al hablar de los efectos sociales, vamos a tener investigaciones de enfoque cualitativo netamente, donde hay algunas posibilidades para investigar, como son las de tipo histórico, estudios de caso cualitativos, investigaciones documentales o historias de vida de los expertos que han pasado por todo ese proceso de quién regula, por qué regula, cuáles eran sus intereses, cómo cambió esto la realidad organizacional. Una tercera
Entonces sería la de distorsiones del lenguaje contable a partir de la regulación. Encontramos aquí las dos posibilidades desde el enfoque cualitativo y cuantitativo. En el enfoque cualitativo vimos la posibilidad para hacer investigaciones como análisis documental o a partir de estudios de caso, y en particular la posibilidad de la aplicación de entrevistas a aquellas personas o aquellos personajes imbuidos en procesos de distorsión de la información, cuando no se aplica correctamente lo que dice la norma contable o cuando no se cumple con las cualidades que se espera de la información. Sería interesante conocer eso. La siguiente categoría nos habla de las limitaciones del gremio contable en Colombia. También, al ser un problema más de enfoque social, vimos que las investigaciones que se podrían hacer son de carácter cualitativo. Y por último, en los dilemas del control organizacional, vimos las dos posibilidades: hacer investigaciones cuantitativas o cualitativas, y la posibilidad de, aunque aquí no está bien la presentación, un errorcito, de hacer desde el enfoque de interpretación unas investigaciones de carácter hermenéutico. Y eso nos va a llevar a unas conclusiones con respecto a lo que acabamos de observar. No todas las categorías de esta línea de investigación son investigables desde los dos enfoques. Hay unas que tienen la posibilidad de hacerlo, pero son limitadas. En esa medida, la mayoría de investigaciones que se pueden derivar desde esta línea de investigación son de carácter cualitativo. Hay más posibilidades de investigación con un enfoque cualitativo. Por último, entonces, vamos a hablar un poco sobre qué concluimos. Lo primero es sobre los aprendizajes personales de los investigadores. ¿Para qué aprendiste el proceso? Bueno, el proceso de caminos contables pues ha sido muy enriquecedor, no solo por la interacción entre estudiante, docente, y ese nutrir o ese conocimiento que el docente te puede dar, no solo el de la línea, sino todos, porque es un trabajo pues interdisciplinario, sino también que vas aprendiendo como esa disciplina de lo que es investigar, de lo que es coger referentes bibliográficos, filtrar la información, hacer el paso a paso. Por ejemplo, para las metodologías hicimos matrices, matrizamos, no sé si está bien, todos los problemas, dijimos en cuáles se podría estar, en cuáles no, este problema no. O sea, es un aprendizaje, yo diría que muy integral, no solo en conocimiento, sino en lo personal, en que puedes como interactuar, darte ese papel de investigador y ponerte en los zapatos de lo que es tomar una investigación desde cero, desde los inicios, desde tener que ir a leer todo, porque si no, pues, ¿de qué vas a escribir o de dónde vas a sacar las temáticas y los problemas que vamos a abordar? Bueno, a mí me deja pues más inquietudes. A medida que se va investigando, se van generando más preguntas y pues se puede ir profundizando mucho más sobre este tipo de categorías que acabamos de hablar. La gran pregunta es: ¿qué pasa en la educación contable con la confusión entre teoría y regulación contable? Y nos damos cuenta de eso porque muchas universidades enseñan, en vez de teoría contable, pura regulación, y creemos que hay una confusión allí muy fuerte, en la medida que regulación es algo muy específico, como lo acabamos de ver, tiene unos componentes especiales y no podemos limitar la enseñanza simplemente a un conjunto de estándares o normas que se aplican, porque hay que entender todo ese contexto en el cual están incluidas las líneas de pensamiento en contabilidad, las escuelas y todo el proceso histórico que ha pasado. Consideramos importante que hay que consolidar la capacidad del contador público para interpretar las normas, lo que llamamos la hermenéutica, no solo como posibilidad para que presente una información de mayor calidad,
sino también como una posibilidad para que haga investigaciones en esta línea de trabajo. Ahí como para complementar. En el aprendizaje también es importante lo que el profesor Carlos decía, que más que todo en este tipo de líneas, por ejemplo, desarrollos normativos, que nos enfocamos como las normas, es muy gratificante como entrar a romper esos paradigmas, entrar a estudiar realmente qué son los desarrollos normativos de la profesión contable y todo ese contexto que los envuelve, y poder como no solo darnos cuenta nosotros, sino dar a conocerle a los demás que no son solo las normas, que no es solo el 2649, el Código de Comercio, sino que son un contexto complejo que tiene muchas consecuencias y que está entrelazado, como también lo dijo la profesora Lina, con muchas otras temáticas o con muchas otras líneas, como los desarrollos normativos, la teoría contable, es transversal, yo diría que a todas las líneas de investigación. Muchas gracias. Ahora, para continuar con la metodología que se propuso pues, al inicio, terminamos con la hora de exposiciones. Ahora damos el lugar para las preguntas. La primera pregunta es para la profesora Lina y dice: ¿qué cambios han originado las nuevas regulaciones contables en cuanto a los soportes y fuentes de la contabilidad? Cuando uno comienza, digamos como docente, a hablar con sus estudiantes respecto de alguno de los cambios en cuanto a las fuentes documentales, hay algo bien interesante, y es que en Colombia pues teníamos algunos conceptos respecto del control, de la propiedad, del costo estimado, digamos que la influencia de lo que es la normatividad fiscal en todo lo que es la contabilidad y el proceso contable, hacían que los contadores para el reconocimiento de una transacción pues estuvieran muy enfocados al soporte o al documento, digamos una factura, un soporte fuente que se tuviera. Hoy día, si bien es cierto, los soportes siguen vigentes y obviamente hacen parte de lo que es toda la documentación requerida para el reconocimiento de las transacciones. Por ejemplo, estamos hablando de que para yo reconocer una venta no necesariamente requiero de la factura. Entonces, yo lo que voy a hacer es observar una cantidad de elementos y de situaciones que me van a permitir a mí o que me van a dar lugar a que yo tome la decisión de identificar que esa venta se esté ejecutando en el cumplimiento pues, de lo que exige el concepto como tal, como es la transferencia de los beneficios y de los riesgos del bien asociado a esa transacción. Entonces ahí digamos que hay un cambio bien interesante. No se requiere de ese documento específicamente al que nosotros estamos tan aferrados para el hecho del reconocimiento de una transacción, sino que hay otras posibilidades que se hacen. El problema del poder en la emisión de normas dice que es un asunto contable. ¿No sería más bien un asunto sociológico? Digamos que en este caso sí, podría plantearse que tiene una relación con lo social, pero la contabilidad, si nosotros la entendemos como una ciencia social, está relacionada con ese objeto de estudio de las ciencias sociales, que es comprender el hombre y su entorno. ¿Habrá una relación entonces entre la contabilidad y la sociología? Sí, que son ciencias sociales, comparten al menos unos elementos de hacer parte de la sociedad, y en la medida que se entiende que hay unos conflictos de intereses, pues habrá también una posibilidad de entender que la contabilidad también está inmersa en ese tipo de conflictos. ¿Por qué planteamos entonces que hace parte de lo que se debe estudiar por parte de los contadores? Pues porque es el proceso que los afecta directamente, no solo en el desempeño y en la práctica de lo que se entiende por contabilidad, cada una de las normas, de cómo vamos entonces a cambiar y a capacitarnos, porque cada vez están cambiando permanentemente las mismas, sino que también hay que entender que allá hay unas personas que van a estar con unos poderes temporales y que hay otras personas detrás de ese grupo también con otros intereses
particulares para llegar a concluir sobre una norma que luego todo el mundo va a tener que aplicar. En esa medida, el contador público se ve afectado, las mismas organizaciones donde presta sus servicios se ven afectadas. Hay necesidad de que él mismo se apropie de su acervo de conocimiento, de aquello que lo está afectando y de aquellos intereses que él mismo podría transformar, en la medida que no busque un interés particular, sino que se busque un interés general desde la contabilidad en los procesos de representación de la información. Y ahí sí ya habría entonces que entrar a mirar si es que la contabilidad solo debe dar cuenta de una realidad financiera o si es necesario abrirla hacia otros nuevos ámbitos del conocimiento. Bueno, y de esta manera damos por finalizada la quinta charla del Seminario de Tendencias de la Investigación Contable. Les recordamos que para nosotros es un gusto tener y contar con la presencia de ustedes, y además les recordamos que la reflexión mañana girará en torno a la pregunta: ¿es posible formar universitarios para construir pensamiento contable y aportar soluciones innovando? Les deseamos a todos muy buenas noches y los esperamos mañana en la próxima charla. Hasta luego.